Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Estoy saludando grandemente a nuestros amados hermanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos predicando la palabra del Señor Jesucristo desde Cali, Colombia. Repito, desde Cali, Colombia estamos transmitiendo para todo el mundo, saludando a nuestros amados hermanos que están ahí escuchando esta preciosa palabra de vida eterna. Saludo entonces a nuestro hermano pastor Lizama allá en el Canadá. También saludo a nuestras hermanas en México, especialmente allí en Saltillo, Coahuila, la hermana Ruth Peña, Isabel Campos. En El Salvador a la hermana Noemi Lizama, a Manuel Hernández. Y allá en Aguachapán al hermano Elvis, fronterizo con Guatemala, allá en Cantón Las Delicias. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La hermana Lidia, la hermana Gladys, el hermano Armando, Nora y Wendy. Les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesús. A la hermana Ramona Yolanda se les saluda, a los hermanos de la iglesia del nombre. Jesús es roca, la iglesia ya también. Vaya un saludo para ustedes en el nombre glorioso de nuestro amado Jesús. La iglesia apostólica 238, el hermano Ramírez, Ramírez. Los hermanos, Jesús es el Rey, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Les saludamos pues en el nombre glorioso del Señor. Al pastor Samuel Lugo, República Dominicana, en el nombre de Jesús. El hermano Arturo Rojas en Colombia, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. En Argentina, Buenos Aires, al hermano Alan Esquivel y a todos los demás hermanos, a la hermana María Ahumá, en Perú, en Chile, Dinamarca, Rusia, Estados Unidos, España y Francia. Nuestro hermano pastor allá en España, predicador de acá de la radio. En Canadá, nuestro hermano Alexander Lizama y al hermano Sepúlveda, copastor allá en la iglesia en el Canadá. Al hermano Zenobio López en Iowa. Le saludamos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. También a la hermana Ángela Rico, colombiana, al hermano Roberto Ardieta y Alexis Ardieta. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor les proteja, que la paz del Señor sea con todos ustedes en el glorioso y santo nombre de Jesús, desde Cali, Colombia. Escuchen pues himnos especiales de la palabra del Señor Jesús. Alguien se pregunta por qué hablo de Jesús, por qué menciono tanto este nombre de poder, que el blanco de mis cantos se centran solo en él, que no busco otra razón para cantar. ¿Cómo podré dejar de cantarle a mi Cristo si él libertó mi alma de condenación, cuando en delitos y pecados muerto estaba? Él con su muerte mi alma libertó, resucitando al tercer día glorioso, y su nombre poderoso él me dio. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. El Espíritu Santo se recibe también. Si estoy enfermo, triste y agobiado, en ese nombre triunfante puedo seguir. Ese nombre de Jesús, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. Es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Él es el Dios de toda la creación.
saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios. Que te estoy diciendo te lo pruebo por la Biblia, a que nadie diga que es mi propia opinión. La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya da testimonio que Jesucristo es Dios. Deuteronomios 6, el verso 4, el 32, 39 también, Isaías también lo dice, 43, en el verso 10, el apóstol Pablo lo confirma, Timoteo 3, verso 16, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, el Espíritu Santo se recibe también. Si estoy enfermo, triste y agobiado, en ese nombre triunfante puedo seguir. Es el nombre de Jesús, sobre todo nombre, dado a los hombres para salvación. Es Jesucristo Dios manifestado en carne, Él es el Dios de toda la creación. Todos los hombres que hablan en la Biblia saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios. Muy bien, gracias al Señor Jesús por su santa y bendita palabra para todos mis hermanos en el mundo entero, donde quiera que se predica este glorioso y precioso nombre. Bien, hermanos, voy a permitirme en este momento orar invocando su nombre, el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, por todos mis hermanos, los pastores y todos los líderes de la palabra del Señor, los hermanos de las iglesias en todos los lugares, y por todos los hermanos que están allí, los amigos también. Sé que hay muchos amigos en diferentes naciones escuchando la bendita y santa palabra del Señor. Se reúnen allí en el patio de casa o al frente de la casa, en las iglesias, los salones, y déjeme decirle que hay un grupo de intercesión orando. Hermanos, pues tenga la bondad de llamar aquí a la radio, y estamos pendientes de sus peticiones, estamos pendientes de sus necesidades en el nombre glorioso del Señor. Hay un equipo constante, gimiendo, clamando por cada necesidad de cada iglesia, de cada hermano, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Quiero entonces en este momento invocar el nombre del Señor Jesucristo, y el tema de hoy es para honra y gloria del Señor Jesucristo. Ya se lo diré, hermano, en un momentito, pero vamos a orar en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, estamos adorando a ti, Señor, invocando tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, allá a la distancia donde nuestros hermanos se encuentran, escuchando tu bendita y santa palabra. Guárdalos, ayúdalos, bendícelos, sosténgalos, Señor. Sana sus enfermedades, Señor. Quita sus dolencias en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades. Sea usted fortaleciéndolos como está escrito en tu palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Dios mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor, porque sé que su amor, su misericordia es grande para con todos nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea tu nombre.
que es sobre todo nombre. El mensaje de hoy, hermano, el título es Sé diligente. Y voy a permitirme, pues, hablar de un tema bastante especial. Y digo que especial porque se trata de los temas doctrinales. Porque sé que los problemas doctrinales que existen dentro del mundo evangélico se debe a que la gente desconoce las divisiones de las sagradas escrituras, la palabra del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15, la palabra del Señor dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es la que todos nosotros, los pastores, predicadores y hermanos de las iglesias, debemos de saber conducir en la casa de Dios, para que las gentes, todas las personas, sean motivadas a la obediencia de la palabra del Señor, porque está escrito, hermanos y amigos, que esta palabra es la que edifica, esta palabra es la que da vida, esta palabra es la que llena de armonía y gozo. Pues no en vano el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta palabra escudriñada, cuando esta palabra, hermanos, se busca, cuando esta palabra se estudia, déjeme decirle que tendrá el que estudia la palabra, es que escudriña la palabra, tendrá gozo, vida eterna, y la incredulidad desaparece de su vida. Puede sentirse gozoso, puede sentirse en armonía con el Señor. Pues la palabra dice que irán dando y llorando, porque esta palabra contiene semilla para el que siembra. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Mire qué bendición, qué gloria para todos nosotros, para todo aquel que predica esta palabra y que no se desvía de ella, que no se tuerce. Porque cada uno de los predicadores de la palabra del Señor, como está escrito en las cartas de Timoteo a Tito, las cartas pastorales, porque Pablo le dice a Tito y le dice a Timoteo, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. De manera que el predicador, el líder, debe trazar bien la palabra de verdad, para que no tenga vergüenza, no tenga nada de qué avergonzarse. Y que el diablo no tome ocasión, amados hermanos y amigos, para que no tome ocasión de la vida de los creyentes, de la vida de cada uno de los que nos escuchan. Pero tú persiste en lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esa palabra de persistir en lo que ha aprendido quiere decir que no cambie la doctrina, que use bien la palabra de verdad, que evite profanas y vanas palabrerías, porque conducen a los oyentes a la impiedad, a la injusticia, y que esa palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Hermanos, quiero decirles que todas esas iglesias que se han apartado, como dice la palabra del Señor, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Fue porque muchos de ellos descuidaron esa palabra,
que habían aprendido y se habían persuadido. Porque el apóstol le dice a Timoteo que él debe de persistir en lo que ha aprendido. Ahí en 2 de Timoteo 3:14, el apóstol aconseja y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene el consejo, hermano, y lo que Dios le dice a él: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre de Dios no puede ser ignorante de la palabra del Señor. Se requiere que el hombre de Dios sea sabio respecto al evangelio. ¿Por qué? Porque todas las escrituras, o sea, las sagradas escrituras, es inspirada por Dios, bendito sea su nombre, y útil para enseñar, útil para redarguir, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros sabemos que cuando el Señor salió del ayuno, que venía del desierto de ayunar, se presentó el maligno para tentarle. Y algo que llama poderosamente la atención es la frase que el Señor le dice a Satanás: escrito está, escrito está y escrito está, que no solamente de pan vivirá el hombre, mas vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el hombre de Dios cuida a la iglesia. El hombre de Dios cuida a los hermanos. El hombre de Dios cuida de las almas para que esta sana doctrina, para que esta palabra gloriosa sea glorificada y corra por este mundo, edificando a toda persona, y que cada persona entienda, comprenda que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y que la espada del juicio pende sobre su cabeza, y que si no se arrepiente está en peligro de muerte espiritual, y por qué no también de muerte material, porque el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Hermano y amigo que me escucha, la mayoría de los problemas doctrinales que hay en el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, se debe al profundo desconocimiento de la eterna y santa palabra, de la palabra del Señor Jesucristo, de las sagradas escrituras. De manera que la palabra del Señor, la Santa Biblia, es una biblioteca que está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y que cada libro fue escrito con un propósito específico. O sea que Dios mismo permitió y puso estas divisiones escriturales. Creo firmemente que el problema es que las personas desconocen a fondo las sagradas escrituras. Mire, le han dicho al Señor: quédate en la puerta, Señor, y nosotros administramos acá la iglesia. Y al decir y al hacer esto, entonces en la iglesia ha entrado el frío del mundo. Y como no tienen que decir, porque no son inspirados por el Espíritu Santo, porque no han permitido que el poder del Señor, que la unción del Espíritu Santo los llene de su gracia, entonces recurren a tantas cosas raras y extrañas que han entrado en las iglesias, tantos inventos de hombres que se ven ahora en el mundo evangélico. Y han tomado un texto para contradecir el resto de la otra parte de la palabra del Señor. Entonces incurren en el error y en la vergüenza y en el testimonio
de la palabra del Señor y se contradicen. Pero sabemos que las sagradas escrituras, hermanos, no se contradice. Las sombras evangélicas, todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento para ser revelado en el Nuevo, y el Nuevo Testamento escondido en el Antiguo. Bendito sea el nombre de Jesús. Estos errores de desconocer el orden de la palabra del Señor incurren faltas por no reconocer eso. Quiero decirle que el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, como está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que todos los creyentes de la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo, son guiados por la palabra del Señor, pero ellos contradicen. La palabra del Señor dice claramente que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo pueden ellos contradecir estas promesas? ¿Cómo pueden decirle a los hermanos, citándoles a Efesios 1:13, cuando dice: desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, desconociendo el orden bíblico de la palabra del Señor? Que esta carta fue escrita para creyentes que fueron bautizados en Hechos 19 de los apóstoles. Así que Pablo no está enseñando en ninguna manera lo que esta gente afirma. Pienso, hermanos, que cuando el apóstol habla de ello, y aquellos que creen automáticamente que recibir el Espíritu Santo es una ética, una forma, una expresión, una manera de creerlo, de una manera, es decir, totalmente desfasada de las sagradas escrituras. La palabra del Señor dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, está hablando en tiempo pasado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que el apóstol Pablo habló en el pasado, no está hablando en el presente, en el momento. Porque él dice: desde que creíste fuiste sellado, fuiste bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que los que acuden a este versículo, cuando enfatizan en este versículo, no toman en cuenta el verbo pasado. Cuando dices fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia para la posesión adquirida. Cuando enfatiza, hermanos, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, los enemigos se van a primera de Juan 1:7, cuando dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, pero ellos le cambian el sentido. ¿Por qué razón le cambian el sentido? Porque la sangre del Señor Jesucristo tiene una función y el nombre del Señor Jesucristo tiene otra función en el plan de salvación. Pero hay una cosa común entre nosotros, y es que Mateo 18:20, que siempre se cita: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando el texto, hermanos, no se refiere a nada del culto, leamos el texto en mención. Leamos el texto y también leamos el contexto, para que nos demos cuenta que no son los trinitarios los únicos que cometen esos errores. Miremos Mateo 18, 15, 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es para arreglar problemas entre hermanos. Si los dos se ponen de acuerdo, entonces el problema tiene solución. No se necesita, hermanos, otra cosa. Se refiere que esta promesa y nosotros la aplicamos al culto. No, es muy diferente. La promesa del culto está en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bendito sea el nombre de Jesús. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esto, hermano, es porque un hermano piensa que solo orando no se oye. Dios, digamos que Dios no oye a la persona que ora si no hay 2 o 3. Pero no. Donde hay uno, Dios está con ese hermano. Pero donde hay 2 o 3, es para arreglar situaciones de la iglesia. Problemas que hayan ahí en medio de ellos. Entonces, hermanos, no se debe de ignorar las escrituras, sus contextos, el momento, el contexto, y por eso se puede caer en el error. Pero vamos a lo que leímos al principio, cuando el Señor le dice a través del apóstol a Timoteo, el procurar presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, de comprender las escrituras, de comprender la palabra de Dios de tal manera que no haya equivocación. Porque dice en el 19, en Mateo 2, 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dando a entender con esto, hermanos, que la palabra del Señor debe de ser predicada con claridad, que la palabra del Señor debe de ser predicada con fe. Por esa razón muchas personas se han apartado del verdadero conocimiento y están en el error, han inquirido en el error, y por esa razón muchas almas se pierden. Por un error muchas almas se van al infierno. Discúlpenme que sea tan certero en esto, pero nosotros del nombre somos certeros y llamamos las cosas por su nombre. Por eso nos han puesto y nos han dicho que somos radicales en nuestra manera de hablar y de pensar y de actuar, y eso es cierto. Somos radicales porque al pecado le llamamos pecado, a lo malo le llamamos malo porque realmente es malo. Pues el Señor dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No podemos entonces disfrazar las cosas. No la podemos ocultar, hay que decir la verdad, y en honor a la verdad tenemos que decir las cosas. Pilato le preguntó al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Y luego, dándole la espalda al Señor, salió al pueblo y habló al pueblo. Pero no
adquirió en la verdad lo que el Señor le quería decir. La verdad, hermanos, al conocerla, libera. Porque está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero orar entonces por todos los amigos y hermanos que están ahí a la distancia escuchando esta palabra. Esta verdad libera. Por eso hay que hacerlo con diligencia. Presentarnos ante la presencia de Dios y decirle al Señor con toda claridad que nos enseñe sobre este su mandato, sobre esta palabra que para algunos es un misterio. Pero déjeme decirle que en la doctrina cristiana este misterio para algunos es inaccesible a la razón. ¿Por qué? Porque es objeto de fe. Por eso muchos no pueden entender ni comprender esta palabra sagrada. No añadiréis a la palabra que os he mandado, que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. En Deuteronomio 4:2. Ahora en Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. En Proverbios 36 dice: no añadas a su palabra, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto lo dice en Apocalipsis 22:19. Y algunos le añaden y le quitan y dan origen a muchas religiones. Y eso es lo que está pasando actualmente y ha pasado. Muchas religiones salieron de nosotros. Muchos hermanos se han apartado de la fe porque le han dado voz, le han dado voto a muchas creencias extrañas y las han introducido dentro de la iglesia. Porque debemos de saber que en nuestros tiempos, dice la palabra del Señor, que vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y por esa razón traen malas consecuencias, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, inventan religiones y ponen fundamentos que no son. Pero el fundamento de Dios sigue firme, teniendo este sello, el sello de Jesús de Nazaret. Porque dice la palabra que el Señor conoce a los que son suyos y debe de apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oremos al Señor para que Él nos guarde a todos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de conocimientos hinchados y mentirosos. Por esa razón, hermanos, debemos con diligencia, procurar con diligencia, presentarnos ante Dios aprobados. Que Dios nos apruebe. Bendito sea el nombre de Jesús. Guarda el Señor a su iglesia, guarda el Señor a su pueblo
hermanos, y nos dé un oído ungido, un corazón preparado para estar en obediencia a la sana doctrina, a la palabra que se nos ha enseñado, y saber conjugar los verbos, hermanos, en el pasado, presente y futuro, y saber conocer el propósito eterno del Señor cuando habla a la iglesia para obedecer. Oro entonces en este momento por cada hermano, por cada iglesia en el mundo, donde quiera que se encuentren. Somos los abanderados de Cristo Jesús. Somos los llamados a salvaguardar, hermanos. El Señor a nadie más le ha dado este propósito, sino a su santa iglesia. A la palabra, a esta palabra de gloria y de unción, ungida por el Espíritu Santo, ha sido dado a nosotros, hermanos, porque está escrito que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido esta palabra gloriosa, esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman, y Dios nos la reveló por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amado hermano, usted que está allí escuchando, el Espíritu Santo le ha dado autoridad delegada de parte del Espíritu Santo, para que usted y yo salvaguardemos, hermano, y no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros y podamos predicar esta palabra de gloria, esta palabra de poder, con toda autoridad, con toda doctrina, en el nombre de Jesús. Voy entonces en este momento, hermanos, a invocar el nombre de Jesús. Y todos los ministros y hermanos que se encuentran al lado de su receptor o de su aparato allí escuchando palabra, ayúdenme en su fe con su oración para orar por todas las iglesias. Jesús es la roca, iglesia del nombre, la hermana Ramona Yolanda, Apostólica 238, Ramírez. Jesús es el Rey. En todos los lugares, hermanos, allá en Europa, Dinamarca, Rusia, España, Francia, en todos los lugares, en Italia también, en América, México, El Salvador, en Guatemala, República Dominicana, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Señor Jesús, en este momento invoco tu nombre, que es sobre todo nombre. En virtud de todos los hermanos que están escuchando su palabra y los que aún no han alcanzado a llegar, Señor, pero tu palabra es verdad y tu palabra va a aquellos que creen en tu nombre y obedecemos tu palabra. Así como al evangelista Felipe, que usted lo llevó al lugar exacto, a la persona exacta, en el momento exacto, con palabras exactas para el eunuco. Y predicó su palabra en el Espíritu y fue bautizada en agua, y al subir del agua recibió el don del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Sea usted, Señor, llenando de su Espíritu Santo y de la unción de su Espíritu a todos sus ministros en gran manera, con poder y gran gloria, y a todos los evangelistas y hermanos de las iglesias, para que podamos predicar, Señor, sin ninguna objeción y con doctrina verdadera, como está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
mucha tristeza y dolor. Es lamentable que alguien siga en pos de un líder y tenga dudas de su identificación, al no creer que Dios se llame Jesucristo y que ese Dios en carne se manifestó, al no entender que sea el Padre y sea el Hijo y que es el mismo Espíritu Consolador. Pero hay un pueblo redimido con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador. Y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros del Evangelio, quiere alguna explicación, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cuál es el nombre de Dios. Y si el cristiano no conoce muchas letras, no te quedes encerrado como Bruno Camilo. Toma Yox todos los días. Seguimos entonces, amados hermanos, orando por todos y cada uno en el nombre de Jesús. Llámenos, hermanos, tengan la bondad para orar por cada uno de sus necesidades. Puede llamar ahí a la radio al hermano Alexander Lizama en Canadá. El comité de oración profunda, este comité que se está formando en todas las naciones, orando los unos por los otros como el Señor ordenó en su palabra. Siga escuchando este precioso himno en el nombre glorioso del Señor Jesús. el Verbo fue manifestado en carne, estando en carne entre nosotros habitó, y en forma de hombre se manifestó a su pueblo. Sabemos que su pueblo no le recibió, mas para aquellos que creemos en su nombre, nos concedió ser hechos los hijos de Dios. Somos su pueblo redimido con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador. Y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros del Evangelio, quiere alguna explicación, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cuál es el nombre de Dios. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cómo es que se llama Dios. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.